Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 2 y versículos 11 al 15. El libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15, que dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Lo que vamos a meditar en esta hora es en lo que podríamos llamar la revelación de la gracia de Dios. La revelación de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se identifica con algo que el Señor ha dado gratuitamente. Más que nada, esa es un don gratuito. Ahora bien, en realidad la gracia de Dios es la fuente de nuestra fe, la esperanza de nuestra seguridad, y en ese sentido es Dios quien se ha revelado y se ha manifestado para que nosotros conozcamos la gracia del Señor. Ahora bien, hemos de notar y de aprender respecto a esto. La gracia del Señor es eterna, es decir, Él la ideó, es obra de Él, realmente proviene de Él, y en ese sentido, prácticamente, podemos decirlo así, el hombre no la conocía hasta que el Señor se manifestó en ese aspecto. La gracia de Dios entonces es eterna y además es libre. Él puede hacer lo que quiera en relación con su gracia. Él es libre de hacer y deshacer en relación con lo que Él manifiesta en su palabra, en lo que Él manifiesta para con cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, podemos decirlo nosotros en relación con ello, es que es soberana, es decir, Él puede hacer lo que quiera con su gracia. Él puede manifestarla a quien Él quiera. En otras palabras, Él puede salvar al que quiera y al que no quiera simplemente no lo salva. Es decir, la palabra del Señor nos enseña de esta manera: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Ahora bien, esta gracia fue manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso nosotros debemos de aprender en relación con esta gracia que es de suma importancia para nuestra vida. Es decir, debemos nosotros de aprender a través de las Sagradas Escrituras qué es esta gracia, cómo se ha manifestado, para qué se ha manifestado y quiénes son el objeto de su gracia. Es decir, quiénes son los que reciben esta inmensa bendición que es de parte de Dios, un don que solamente proviene de Dios. Ahora bien, la gracia del Señor vino a enseñarnos y nosotros debemos de aprender. Por eso somos responsables nosotros de aprender. La enseñanza de parte de Dios es que nosotros comprendamos y entendamos en relación con esta gracia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos viene a enseñar primero? La Biblia nos lo enseña. Para enseñarnos que hay salvación eterna y gratuita. Es decir, nosotros debemos de saber que esta gracia se manifestó en Jesucristo para salvación. Es lo que nos dicen los versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es realmente para cualquiera. Por eso, la salvación no solamente es gratuita, pero la salvación proviene para todos los elegidos de Dios. Es decir, los que Él
quiere salvar, los que Él rescata. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aquellas personas que están dispuestas a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, aquellas personas se caracterizan exactamente por el hecho de que para ellos la impiedad, es decir, las obras impías y perversas no les llaman la atención. No quieren practicarlas, no las realizan. Y los deseos mundanos, es decir, todas aquellas cosas que pertenecen al mundo, todas aquellas cosas que no agradan al Señor, aquellas personas que han creído en el Señor, aquellas personas elegidas por Dios, realmente en este aspecto se caracterizan. Y no solamente eso, sino que se gozan y se alegran de vivir sobria, justa y piadosamente. Esas son las características de las personas que tienen el conocimiento de Dios y la salvación eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Tienen esa característica y por eso se distinguen. Cada persona se interesa por vivir de una manera sobria. Es decir, la jactancia, las altanerías y todas aquellas cosas que caracterizan a las personas egoístas y mundanas, definitivamente de estas personas que son creyentes, tratan de borrarlas y que no formen parte de su vida. La sobriedad. ¿La sobriedad en qué sentido? En todos los aspectos. Es decir, tratamos y tratan los creyentes de vivir de una manera sencilla y adecuada. Es decir, todas aquellas cosas que sirven para la vida y que se caracterizan en ese sentido para vivir son solamente las cosas que les interesan, no las extravagancias. Ahora bien, debemos nosotros de entender y de comprender que la gracia del Señor ha venido a enseñarnos exactamente eso. Que nosotros no es un conformismo, sino que nos conformemos en ese aspecto con vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Es decir, la piedad de aquellas personas que les gusta agradar a Dios. Viven piadosamente, buscan el caracterizarse igual que el Señor Jesús. El buscar el conocimiento no solamente de Jesús, sino el parecerse a Él. Viven piadosamente. Por eso, entonces, se caracteriza la gracia de Dios. ¿Quieren ustedes vivir de esa manera? Entonces son creyentes en Jesús. Es decir, se han decidido por Jesucristo nuestro Salvador. Se han decidido por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces les encanta el vivir conforme a la voluntad de Dios. Les gusta y les agrada. Ahora bien, es verdad que de repente llegan momentos difíciles y en muchos aspectos frustrantes que amenazan su propia vida y que incluso a veces hasta caemos o caen en la depresión. Sin embargo, se levantan porque saben perfectamente que en este mundo la vida de esa manera es difícil y a veces es frustrante, pero se deleitan en volverse a levantar y seguir los pasos y los caminos que el Señor Jesucristo nos enseña. Es decir, aprendemos a vivir sobria, justa y piadosamente. Para esas personas, en ese aspecto, es el mensaje que la gracia del Señor trae para cada uno de nosotros. Es por eso que se hace necesario distinguir entre una persona y otra. La gracia de Dios se ha revelado, se ha manifestado, para que nosotros aprendamos a través de ella esto que nosotros estamos viendo a través de su palabra. Pero no solamente eso, para enseñarnos a aguardar la venida de Cristo. Es lo que nos dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios ha venido para enseñarnos que tenemos una esperanza. Y es una esperanza bienaventurada, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza es una realidad. Nosotros vivimos con una esperanza, y esa esperanza es que Jesucristo un día ha de venir, o simplemente ha de venir por nosotros. Sea que muramos, o sea que venga Él y nos arrebate, pero vivimos con esa esperanza. Quien no ama la venida de Cristo no es creyente, no es cristiano. Déjese de mentir. Usted podrá vivir como se le plazca, pero eso no es gracia de Dios. Y que en el último momento supuestamente puede usted ser salvo y que por alguna ceremonia, algún ritual, lo levantan de la tumba y se va para otro lado. Eso es una mentira y es una falsedad. Aquel que ama la venida de Cristo vive conforme a esta esperanza. Es decir, es una esperanza bienaventurada y está aguardando la venida de nuestro Dios. Y no solamente en ese aspecto es como nosotros vemos a nuestro Salvador, sino que es nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos esperando a Dios, estamos esperando al Señor Jesús, porque Él es Dios. Fíjese lo que dice la Biblia, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es cualquier persona, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Cómo nosotros podremos comprender en ese aspecto la infinitud de la mente de Dios? No podemos indagarla, no podemos sondearla. Es más profundo que la mar, es más profundo de lo que nosotros podamos imaginar. Imagínense, la mente de Dios es infinita, porque es inescrutable y es insondable. Por eso, nosotros tenemos esa gloriosa esperanza de que nuestro Salvador un día ha de venir, aunque muchos se burlen, como dicen las Sagradas Escrituras, y diciéndonos: ¿dónde está? Si ya han pasado miles de años. Muy bien, nuestro Señor Jesucristo prometió. Y si Él lo prometió, es verdad. Y nosotros vivimos con esa promesa. Nos fincamos en esa promesa de que nuestro Señor Jesucristo nunca miente, porque no es hombre común para que mienta. Él es hombre perfecto y nunca pecó, y además Él es Dios. Entonces, Dios no miente, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, y si Él dice que ha de volver, ha de volver. Y nosotros vivimos con esa esperanza. Por eso, como dice la Biblia, el que vive con esa esperanza se santifica y se purifica cada día para poder estar listo y dispuesto para el momento en que el Señor Jesucristo se manifieste. Y he ahí la diferencia entre los que son del mundo, los que son incrédulos, los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios se purifican porque viven con una esperanza, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor. No tampoco con alaracas, no. Ni tampoco con rimbombancias, no. Simplemente tenemos la fe y la confianza de que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y si no viene durante nuestra vida, nos llevará con Él. Pero Él ha de venir un día. Y por eso, dice la Biblia, la gracia de Dios se manifestó para enseñarnos eso, a aguardar la esperanza de nuestro Salvador, que ha de venir tarde o temprano. Pero Él nunca será tarde, siempre va a ser en su momento. Él vendrá. Y esta es la gracia de Dios. Y para eso se ha revelado en Jesucristo, nuestro Salvador. Y de ello debemos nosotros de aprender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Pero no solamente eso. Por último, para enseñarnos que somos redimidos solo por Jesús. Nada más.
Solo por Jesús somos nosotros redimidos. Es lo que nos dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Exactamente. Las buenas obras se manifiestan después de que nosotros hemos creído en el Señor. Porque las obras, antes de redimirnos por Jesucristo, es decir, antes de entregarle nuestra vida al Señor, nada sirve. Porque las obras no salvan, no salvan. Por más obras que nosotros hagamos, por más, como dice el apóstol Pablo, demos nuestro cuerpo para ser quemado y demos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, no sirve. Si nosotros no tenemos nuestra creencia fincada en Jesucristo. Pero si nosotros estamos en Cristo, es decir, hemos sido creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos nosotros en ellas. Es decir, nosotros somos un pueblo propio de nuestro Señor Jesucristo y confiamos en Él y le seguimos y aceptamos sus enseñanzas y las ponemos en práctica. Porque Él nos ha redimido del pecado. Es decir, nosotros estábamos vendidos al pecado. Nosotros estábamos en las garras de Satanás. Pero Él nos sacó, nos redimió. Y eso significa remisión. Pagó nuestra deuda. Estábamos endeudados hasta el tope y más allá del tope. Con Satanás, con el pecado y con el infierno. Pero Jesucristo vino y murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser rescatados de las garras de Satanás, de la muerte y del infierno. Y ahora que fuimos redimidos, somos un pueblo propio de nuestro Salvador. Y es un pueblo propio, celoso de buenas obras. Queremos hacer buenas obras. Debemos hacer buenas obras. Es decir, nos deleitamos en el Señor Jesucristo por hacer buenas obras, para que Él sea honrado y no nosotros. No, nosotros no, sino Dios, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese bien, el apóstol Pablo incluso a nosotros nos recomienda, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Es decir, con toda autoridad que me da el Espíritu Santo, que me da Dios, que me da Jesucristo, exhorto y hablo y reprendo en el nombre de nuestro Dios, que esta es la voluntad de Dios. Como dice aquí, nadie te menosprecie. No tienen por qué, y si nos menosprecian no importa, pero debo de decirlo y debo de enseñarlo, que la gracia de Dios se ha revelado para este propósito. Y este propósito es el que nosotros anunciamos en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, si usted no tiene a Cristo en su corazón, invítelo. Y dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ven a mi alma, porque de lo contrario, usted no es salvo. Y si no es salvo, va al infierno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso, oro por usted, para que el Señor Jesucristo no solamente lo salve, sino que le haga que se deleite en las obras de Dios, para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.